Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Tu préstamo sin filtros con Banco GNB, la raíz de tu futuro. Isuzu nació para el campo, se luce en la ciudad, con el respaldo de Automotor. Gondwana, más que agua, una joya. Alfa Trading S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el doctor Hugo Nelson Vera. Él es abogado egresado de la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Ciencias Políticas y Sociales, egresado de la Universidad de la Integración de las Américas. Además, es fundador y fue presidente de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo. Con el doctor Vera vamos a conversar de dos temas. En primer lugar, sobre Venezuela y los últimos acontecimientos. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre el libro publicado por el doctor Hugo Vera recientemente, que se titula Jugando a ser dioses, los cimientos de la destrucción, la batalla cultural, cómo las ideas progresistas amenazan con destruir el orden mundial tal como lo conocemos. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Hugo Nelson Vera aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. ¿Querés decirle sí a tus sueños? En Banco GNB hablamos claro. Tu préstamo oportunidad sin filtros, con cuotas claras desde 28.000 guaraníes por millón, sin costos extra. Además, con tu préstamo sumás cupones para participar del sorteo de 2 Suzuki Front 0 km. Solicitalo al 021-617-6800. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Nació para el campo, pero también se luce en la ciudad. Estoy hablando de la nueva Isuzu D-Max. La Isuzu D-Max Lujo Sport combina fuerza, confiabilidad y estilo en cada recorrido. Ideal para el trabajo exigente y la vida urbana, ofrece un desempeño sólido y seguro. Una pick-up creada para acompañar todos tus desafíos con la durabilidad y presencia que distinguen a Isuzu y el respaldo de Automotor. Ustedes ya lo saben, aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. Estoy hablando de Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso, Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chef y sommelier europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa de 1 minuto y empezamos a conversar aquí en Líderes con el doctor Hugo Nelson Vera. Hugo, placenterazo tenerte acá. Gracias por aceptar la invitación. Realmente es un gusto verte.
Muchísimas gracias, querido Federico. Es un honor para mí compartir este espacio que yo sé que siempre lo tenés presente para personas que de alguna u otra manera marcan algo para vos. Entonces me siento feliz por eso. Igualmente, igualmente, yo también. Hugo, felicitaciones, muchas gracias por el libro, gracias por la dedicatoria, el libro que lo voy a volver a mostrar, Jugando a ser dioses. Gracias por el libro, súper, súper recomendado, interesante. Te cuento que me voló la cabeza, tuve que releer ciertos textos. Habla de temas tan interesantes y muy bien escritos. Te felicito, Hugo. Déjame que hablemos del libro en una segunda etapa, porque quiero preguntarte sobre Venezuela. ¿Cómo no? ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ocurrió el pasado sábado 3 y lo que sigue ocurriendo en este momento en Venezuela? Bueno, sería como la crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? De hecho que se habló mucho, se le dio la oportunidad al régimen dictatorial, porque eso es lo que es un régimen dictatorial encabezado y liderado por Nicolás Maduro. Sí. Se intentó, digamos, una salida mucho más, incluso digna para él mismo, pero él siguió aferrándose al poder, que es un poco la característica de todos aquellos que de alguna u otra manera o de alguna forma se agarran del poder, que los griegos le llamaban mal de ibris, ¿verdad? O la enfermedad del poder, ¿verdad? Entonces, cuando eso hace metástasis en tu mente, ya no escuchas razones, no ves la lógica, ya no tenés la misma lectura del medio circundante. Y eso es un poco lo que le pasó a Maduro, ¿verdad? Porque tenía la oportunidad, incluso dinero no era un problema, incluso se le dio la salida de ir a otros países, que yo creo que eso por lo menos a mí no me gustó de parte de Estados Unidos, que se le haya dado esa oportunidad, porque los argumentos siempre estuvieron ahí, o sea, siempre hubo suficiente argumento para una intervención de la forma en que intervino Estados Unidos, que finalmente lo hizo, ¿verdad? Y también tiene sus razones por qué no cae todo el régimen, y que tiene que ver un poco con lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando finalmente Japón es doblegado y no le cuelgan, que muchos querían que así fuera, al emperador Hirohito, ¿verdad? Porque si eso hubiera ocurrido, la tragedia hubiera sido mucho más grande, ¿verdad? Porque los líderes o la estructura de un régimen siempre se necesita para mantener a raya cualquier explosión social. Imagínate si hubieran actuado directamente como para derrocar un régimen que no fue el objetivo de Estados Unidos, sus intereses fueron totalmente otros. Esto no es en contra de la dictadura, no es en contra del régimen político. Si hubiera sido una dictadura como cualquier país del mundo y no hubiera afectado a los intereses de Estados Unidos, probablemente Estados Unidos no le hubiera dado tampoco la importancia que le da al caso venezolano. Correcto. Porque es un ataque sistemático a los intereses y a la seguridad misma de Estados Unidos, que es lo que le movió a actuar de esa forma. Correcto, correcto. ¿Vos crees entonces que antes de que Estados Unidos tome la decisión de ir a extirparlo a Nicolás Maduro de Venezuela, le dio la posibilidad de que él se retire con inmunidad? Bueno, por lo menos eso es lo que trascendió, ¿verdad? Tampoco podemos hablar de lo que es a ciencia cierta todas las estrategias que se estuvieron esbozando o por lo menos se estuvo queriendo aplicar, ¿verdad? Es lo que trascendió por lo menos, ¿verdad? Muchas veces nos llegan las noticias a boca de ganso, ¿verdad? Nosotros repetimos nomás lo que escuchamos o lo que vemos en las redes o otros medios periodísticos, pero finalmente nunca Estados Unidos tampoco salió a decir abiertamente cuáles eran sus intenciones. Entonces nos queda hacer un análisis sobre lo que sencillamente se publicó, ¿verdad? Y si fue así, yo particularmente no comparto esa posición de Estados Unidos, pero obviamente ellos tienen sus razones o habrán tenido sus razones y eso es muy respetable porque es la responsabilidad de la soberanía norteamericana finalmente. ¿Crees que este es el primer paso para después dar un segundo paso, un segundo objetivo, Cuba? Bueno, en ese caso, el caso cubano, también estamos hablando de un régimen totalmente ilegítimo y si es que de alguna u otra manera sigue constituyendo una amenaza a la seguridad
norteamericana como alguna vez lo fue directamente, como en la década del 60. Exacto. De hecho, que por eso promovió la famosa invasión de Bahía de Cochinos, ¿verdad? Que finalmente terminó en un desastre, pero estamos hablando de un periodo en donde la Guerra Fría y la guerra nuclear estaba en ciernes, ¿verdad? Hoy la realidad es totalmente distinta, pero si es una amenaza, yo creo que podría ser el siguiente objetivo, porque a mi modo de ver, esto no se trata, se habla mucho de la doctrina Monroe que se quiere reactivar, pero más allá de eso, yo lo que veo aquí es que Estados Unidos está actuando mucho como dentro de un principio de una autodefensa, porque lo que ocurre en Europa, por ejemplo, que es el multiculturalismo, la invasión de todo tipo de culturas para socavar las instituciones occidentales, es lo mismo que quieren hacer con Estados Unidos. De hecho, que por eso hay una migración muy agresiva, por eso se habla de los muros, por eso se activa en forma tan agresiva todo lo que es la expulsión de los inmigrantes ilegales, porque tiene un contexto de eso, ¿verdad? Que muchas veces no sale en los medios periodísticos, pero el contexto es de que hay una guerra multicultural en contra de las bases institucionales, que es una agresión finalmente, ¿verdad? Sumado a eso, el tráfico de drogas, de armas, que se envían grupos entrenados como los terroristas de Aragua y otros tantos. Entonces eso es una amenaza a la seguridad norteamericana y por eso es que se activa todos estos mecanismos que son de defensa finalmente y no de agresión como se quiere plantear ahora, ¿verdad? Y eso yo creo que negar eso es mínimo, es no tener una honestidad por lo menos informativa o intelectual, ¿verdad? Interesantísimo el punto de el nuevo o las nuevas disputas geopolíticas y la revitalización o no de aquel acuerdo de Monroe que dividía el mundo en zonas de influencia, ¿verdad? Sí. Pero permíteme hablar un poco acerca de la tragedia venezolana. Más de 2 décadas de muertes, torturas, desapariciones, diáspora, empobrecimiento brutal de la población que tiene que alimentarse de la basura. Hoy se habla mucho acerca de si Estados Unidos actuó o no dentro de lo legal, pretensiones imperialistas, un montón de análisis que se hacen posterior al 3 de enero del año 2026. Pero a mí me interpela la siguiente pregunta. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo para devolverle la esperanza a los venezolanos? ¿Somos todos los países, por acción u omisión, responsables del sufrimiento venezolano de casi 3 décadas? Sí, la famosa doctrina de Chamberlain, ¿verdad? Que en algún momento Chamberlain también había dicho cuando el nazismo estaba tomando toda Europa, decía que nos interesa los problemas de un país tan lejano, ¿verdad? Que es algo parecido a lo que pasó también en toda América Latina. Muchos vimos de lejos y dijimos, bueno, a mí no me va a pasar, ¿verdad? Y vimos que lentamente el comunismo se fue apropiando de países enteros. Creímos en la teoría de Francis Fukuyama de que era el fin de la ideología o de la guerra ideológica, que el capitalismo se impuso en el mundo. No, todo fue una estrategia propagandística finalmente para que bajemos la guardia y pudiera hacer metástasis el socialismo, ¿verdad? Entonces no podemos hablar de responsabilidades o qué hicimos, qué no hicimos, porque todos finalmente caímos bajo ese embrujo, ese engaño. Nos convencieron probablemente de que el capitalismo liberal iba a ser la nueva religión, por decirlo así, por ponerlo en ese contexto, pero finalmente no ocurrió de esa manera, ¿verdad? Ahora, todos los que hablan de que se quebrantó el derecho internacional o la soberanía de un país, hay que recordarles que el principio cardinal del derecho moderno es la famosa tesis de Juan de Mariana, el tiranicidio, ¿verdad? Los tiranos no mueren, se matan. ¿En qué se basó? De que cuando, y ese principio está en todas las constituciones modernas, en nuestra constitución está en el artículo 138, en la de Venezuela también está, la del y que llamativamente también creo que es el 138, el mismo artículo, que autoriza al pueblo a resistir con todos los medios que está a su alcance en contra de los usurpadores, ¿verdad? Esa es la legítima defensa, la base de la legítima defensa.
Entonces, la doctrina de Mariana también prima en derecho internacional. ¿Qué quiere decir esto? De que todo lo que un gobierno usurpador haga es ineficaz, es nulo e ineficaz. Los derechos internacionales, los pactos, todo. Y en nuestra Constitución es taxativa, de hecho, ¿verdad? Okay. Lo dice claramente, ¿verdad? Imagínate que el EPP tome el poder por la fuerza acá. Imagínate que tenga un partido político, como de hecho en alguna vez se dijo que era Patria Libre, ¿verdad? Sí. Se candidata y pierden las elecciones, pero tienen el poder político y tienen también las fuerzas militares a su favor. Y toman el poder a pesar de que perdieron en las elecciones. Son usurpadores, es lo que pasó en Venezuela. Exacto. Son usurpadores, no puede entrar a regir ninguna letra de ninguna ley, ninguna carta magna de esa misma nación. De hecho que por eso esa es el principal argumento, de hecho, de Estados Unidos, ¿verdad? Pero más allá de ese argumento, también está el argumento de la autodefensa. Este grupo usurpador, que incluso se está hablando de que eran terroristas. Hoy no sabemos cómo va a encarar la Fiscalía de Estados Unidos, si lo va a acusar a Maduro como terrorista o como líder del Cartel de los Soles o como una estructura corrupta. Eso no sabemos porque se está hablando de un cambio de timón, pero tiene que ver con la premiación con la delación premiada, ¿verdad? Okay. Porque hoy puede cambiar totalmente la acusación en contra de Maduro si es que él colabora. Exacto. Incluso puede ser muy benigna la ley norteamericana si es que gracias a sus declaraciones cae toda esa estructura, ¿verdad? Entonces, que no nos sorprenda que haya cambios en la acusación o en la imputación, pero hoy día la situación es esta. Maduro es el líder de un grupo terrorista. Cierto. Entonces, está dentro de una nómina con otros grupos terroristas de la misma talla del cartel de Sinaloa o el Tren de Aragua y otros tantos, incluso los terroristas de Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, es delicada la situación a nivel internacional. Por lo tanto, cualquiera que haga un análisis sobre las bases jurídicas o el derecho internacional o las Naciones Unidas es absolutamente extemporánea, porque no se puede hacer un análisis sobre un grupo o una fuerza que es usurpadora. Y eso lo dice la Constitución nuestra y de todas las constituciones occidentales modernas, ¿verdad? Correcto. Principio correcto. de Juan de Mariana. Terminó Venezuela como terminó porque Chávez y Maduro se alejaron del socialismo del siglo XXI, o Venezuela es la evidencia de a dónde conduce el socialismo del siglo XXI. Lo segundo, claramente el socialismo multiplica a los pobres porque precisamente es su principal motor, es su principal fuerza, porque el socialismo se basa principalmente en ideas utópicas, cosas que si vos te pones a analizar dentro de lo que cabe la razón, vas a ver que sus ideas son inaplicables, ¿verdad? La distribución, ¿cómo se puede distribuir algo que no se produce, por ejemplo? Ellos hablan de la distribución por la distribución misma, ¿verdad? Están en contra de cualquier tipo de producción que tenga que ver, lo que le llaman, satanizan en forma irónica como capitalismo, ¿verdad? En realidad lo que ellos llaman capitalismo, le da autonomía al individuo. Al darle autonomía, le está dando ingresos, puede estudiar, puede pensar mejor, el voto es mucho más racional, entonces eso es lo que se combate. Entonces, cuanto más ignorante, hambreado y haya escasez dentro de un país, ahí es donde gobierna la izquierda. Por eso es que se dice que a la izquierda lo que le interesa es el poder, aún sobre la ceniza de lo que tiene que destruir, ¿verdad? Entonces, es muy típico del comunismo, del socialismo, porque ellos se abrogan un derecho sobre las personas a decidir, como decía el padre del comunismo, que para mí el padre del comunismo no es Karl Marx, sino que Platón. Platón decía que son los intelectuales o los filósofos los únicos que saben qué es lo bueno, lo bello y lo justo para todos. El resto son una masa de ignorantes que no saben ni qué es lo que quieren. Entonces, los intelectuales o los gobernantes son los que le van a marcar el camino, ¿verdad? Y esa es el patrón de conducta muy típico, no solamente del comunismo, el socialismo, también lo fue el nazismo. Yo creo que todo sistema totalitario que socava los derechos individuales
finalmente busca eso, ¿verdad? Que los derechos individuales deben ser socavados porque no tienen que reaccionar. O sea, es mantenerlos muertos, pero en vida, o sea, como zombies. Entonces, la estrategia les funcionó, hambrearon. Y justamente una vez escuché decir a un economista argentino de nombre López Murphy, Ricardo López Murphy, decía, hay que ser muy, muy creativo para destruir una economía como la de Venezuela, porque realmente Venezuela al principio de los 90 todavía seguía siendo un país muy rico. Es cierto, tenía sus problemas, pero muy lejos de los problemas que actualmente están. Es decir, todos esos 8 millones que están ahora deambulando por toda América Latina y del mundo, hambreados, fueron los que más festejaron cuando llegó Chávez al poder. Entonces, Chávez constituyó una esperanza, porque lo que mejor sabe vender el socialismo es la esperanza, porque trabaja sobre las emociones, no sobre la razón, estimulan todo lo que es lo emocional. Entonces finalmente uno termina aplaudiendo aún en contra de lo racional, ¿verdad? Okay. Y eso es lo que pasó, ¿verdad? Y aplicaron muy bien, les funcionó dentro de lo que era su estrategia, les funcionó perfectamente, destruyeron un país hermoso como Venezuela, así como destruyeron muchos otros países, ¿verdad? Argentina, imagínate, Argentina era el granero del mundo hasta que llegó Perón, ¿verdad? Y lo destruyó, no de la manera con la rapidez que destruyó el chavismo en Venezuela, pero sí lo destruyó. Hoy está empezando otra vez a levantarse, pero quedó por el suelo, ¿verdad? Y otros tantos. Cuba era el mayor productor de azúcar cuando llegó Castro al poder, ¿verdad? Hoy no pueden producir ni una hectárea de caña dulce. Entonces, todo lo que toca el comunismo destruye, porque su objetivo es destruir los medios de producción. Hacerse los medios de producción para que nadie pueda progresar, porque así los mantiene controlados, los mantiene como esclavos, y finalmente es como alguien que te rompe las piernas y te da la muleta, ¿verdad? Y a veces ni siquiera te da la muleta, ¿verdad? Hugo, muy, muy interesante, por una cuestión de tiempo. Avancemos, me dejaste con varios temas picando. Avancemos, hablemos de Jugando a ser dioses, los cimientos de la destrucción. Tu libro forma parte de una batalla cultural contra quienes, según dice tu libro, están construyendo los cimientos de la destrucción de este mundo, tal cual como lo conocemos, para construir uno nuevo. ¿Quiénes son los que tienen ese objetivo y quieren un mundo nuevo y un hombre antropológicamente nuevo? Totalmente. Bueno, este libro, este es el primer tomo, tengo ya escrito los 3 tomos, ¿verdad? Este trata sobre las bases filosóficas, por eso se llama Los cimientos de la destrucción. Acá le encontraba a Platón, a Aristóteles, incluso a Karl Marx y otros tantos ideólogos que dentro de esa concepción de superioridad intelectual jugaron a ser dioses y esbozaron un mundo ideal, ¿verdad? En el segundo tomo voy a hablar ya sobre forzando estas utopías como el nazismo, el comunismo, el socialismo, y un último tomo que tengo previsto para fin de año que habla ya de la propaganda, o sea, cómo es que estas ideas, a pesar de que han fracasado, siguen tan fuertes e incluso actuales, ¿verdad? Y tiene que ver con la retórica, ¿verdad? Cuando hacemos una pregunta de quiénes son los que buscan la destrucción de este mundo eso tiene que ver, no estamos hablando de una persona en particular, sino claro, que hablamos de una idea, de una ideología. Y esta es una batalla ideológica. Más allá de una batalla cultural, es una batalla ideológica. La cultura finalmente es el escenario en donde se practica o se da esta contienda, ¿verdad? Y tiene que ver con el origen del occidentalismo, ¿verdad? Si bien Occidente alguna vez fue llamado así el mundo helénico, o sea, Grecia, especialmente por los persas, ¿verdad? Porque estaba hacia el lado occidental. Finalmente lo que se buscó en ese sentido era socavar ya en aquel momento estas ideas que comenzaban a ser peligrosas, especialmente en Atenas, ¿verdad? Incluso los griegos mismos, entre ellos no se entendían. Esparta mismo quería destruir lo que estaban haciendo en Atenas, pero finalmente se impuso gracias a un muchacho que no tenía más de 20 años cuando comienza a expandir el helenismo en el mundo entero, que se llamaba Alejandro Magno, que finalmente derroca al imperio persa y expande la cultura occidental por el mundo entero. Y hoy
el occidentalismo es sinónimo de una idea, no de una región. Entonces, esa idea incluso la tenemos en Japón, ¿verdad? Que hoy se busca destruir eso porque ¿qué es el occidentalismo básicamente? Libertad individual, propiedad privada. Correcto. Aristóteles era uno de los defensores más acérrimos e incluso uno de los primeros que teorizó sobre la propiedad privada. La libertad individual, Hesíodo ya hablaba de la libertad individual, imagínate, 700 años antes de Cristo. O sea, los griegos en ese sentido constituyeron la base de lo que hoy es la cultura occidental. Entonces, pasaron muchos años, más de 2500 años, y eso hizo, caló muy hondo en nuestra cultura. Y para destruir todo eso no se puede, y como lo notaron antes que Gramsci, lo notaron los socialistas fabianos, que no se puede destruir una cultura de la noche a la mañana con revoluciones, ¿verdad? Porque el marxismo es revolucionario. ¿Qué es la revolución? Es un cambio drástico de la noche a la mañana. Lo que hicieron con la Revolución Francesa. Quisieron eliminar el misticismo que le decían, ¿verdad? Lo que eran las religiones, claro, cortando muchas cabezas, asesinando a muchas personas, cambiando el calendario, todo de la noche a la mañana, lo cual el ser humano, por ser un animal de costumbre, no se puede hacer eso de la noche a la mañana. Entonces, los fabianos fueron los primeros, los socialistas fabianos fueron los primeros que comenzaron a hablar de una invasión cultural y cambiar esto lentamente, ¿verdad? Se llama socialistas fabianos en honor a aquel famoso general romano que hizo una estrategia en contra de los cartagineses cuando comenzó, era atrasarlo, ¿verdad? Entonces, después de los fabianos vinieron ya marxismo cultural. Entonces, han comenzado a socavar las instituciones occidentales y comenzaron a cambiar todo. Imagínate, muchas veces ni siquiera entendemos lo que está pasando. Por ejemplo, ¿por qué esta gente se afea tanto? Decimos, ¿verdad? Por ejemplo, mujeres tan lindas que de repente de la noche a la mañana le encontramos prácticamente disfrazados de monstruos, ¿verdad? Y eso tiene que ver, tiene una lógica. Y es en contra de lo que los griegos llamaban, le llamaban el culto a la belleza, ¿verdad? Que Calocagatía se llamaba, que tenía que ver con todo lo bello que un ser humano puede tener, incluso la estética, la moral, la formación, la educación y la belleza física, ¿verdad? Correcto. Entonces, esa estética que vos ves en el arte griego, que ves incluso en la Edad Media, con el Renacimiento, le ves a un Leonardo da Vinci, le ves a un Buonarroti, que es una locura ese arte. Hoy arte es un pedazo de banana que está pegado por la pared, por ejemplo, uno no se explica por qué, y es ideológico. Lo que se busca es rodear toda la cultura occidental con todos los medios disponibles, el cine, la prensa, las universidades, las mallas curriculares, todo tiene que ser invadido para cambiar esa cultura. Y de hecho están haciendo mella. Muchos lugares en España, Argentina, lograron hacer mella. Por suerte en Paraguay no tuvimos esa mala suerte, ¿verdad?, que tuvieron estos otros países. Aquí todavía el conservadurismo es muy fuerte, ¿verdad? Pero no, por eso te decía que no es en contra de ni es una persona en particular. Se trata de la colonización de las mentes de muchas personas que están impulsando esto, ¿verdad? Hugo, si estas ideas de cambiar el orden mundial para imponer un sistema diferente, cambiar la naturaleza y el sentido del hombre con todo aquello de no tendremos nada y seremos felices, ¿cómo impactará en la vida cotidiana de la gente común? ¿Es Venezuela hacia dónde nos dirigimos si se pierde esta batalla cultural? Sí, es muy probable que toquemos fondo si es que damos rienda suelta a estas ideas, porque basta con que una persona con las ideas incorrectas llegue al poder o una persona con las ideas correctas para mejorar, para que cambie el status quo, ¿verdad? Ocurrió en algún momento en Inglaterra cuando Margaret Thatcher llega al poder, cuando toda la economía era keynesiana y estaban destruyendo prácticamente la economía inglesa, llega una mujer y cambia todo. De la misma forma puede ser a la inversa. O sea, llega una persona con las ideas incorrectas y tiene la suficiente influencia en el resto de las personas, entonces puede cambiar muchas cosas, puede destruir demasiadas cosas y eso es lo que tenemos que estar principalmente atentos de que no ocurra, ¿verdad? Porque
El precio de la libertad es la eterna vigilancia, es una de las frases más trilladas que le pertenece a Jefferson, ¿verdad? Y es así mismo, porque las ansias del poder están dentro de nuestros propios instintos. Por eso es que yo en los cursos que dicto sobre ciencias políticas incluyo el estudio de la conducta humana, ciencias de la conducta, ¿verdad? Que incluye psicología, incluye sociobiología, incluye etología, que es el estudio del comportamiento básico, o sea, nuestros instintos animales en comparación con otras especies, y vamos a entender que la búsqueda del poder es instintivo. Correcto. O sea, el alfa siempre va a existir, los mesías siempre van a existir, o los que se creen mesías, ¿verdad? Entonces, es una lucha entre la razón y el instinto, y eso es eterno. O sea, que siempre vamos a tener el peligro del totalitarismo en nuestras narices, ¿verdad? Okay. Entonces, es una lucha eterna, es como un bucle, ¿verdad? Nunca va a parar de girar, ¿verdad? Correcto. El precio de la libertad es la eterna vigilancia, estar atentos, protagonizar esta batalla cultural, porque acá hay algo llamativo, Hugo. Los laboratorios comunistas han demostrado fracaso donde se implementó. Así es. En toda Europa Oriental, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en Cuba, en Venezuela, el experimento kirchnerista socialista en Argentina. Sin embargo, y acá entra lo de la eterna vigilancia, son hábiles para manipular las mentes de la gente, edulcorando relatos que son agradables a los oídos. Así es. Y eso tiene que ver con la propia biología, ¿verdad? Porque resulta ser que el cerebro tiene tres mentes, ¿verdad? Tenemos un cerebro y tres mentes, ¿verdad? El logos, la razón, el instinto y las emociones, ¿verdad? Y hay un psicólogo muy interesante que se llama Jonathan Haidt, que hace una comparación con el jinete del elefante, ¿verdad? Donde el jinete, que pesa 80 kilos, viene a representar la razón, y el elefante, que pesa 5.000 kilos, viene a representar las emociones y el instinto. Basta con estimular a esa bestia para que esa bestia sea incontrolable y ni siquiera el más hábil jinete le puede controlar. Es lo mismo que pasa con nuestras emociones, ¿verdad? O con nuestras emociones. Vos podés tener la información racional, pero basta con estimular tus emociones y la razón se va a quedar de lado, o sea, lo va a arrasar. Y es Exacto. Lo que pasa con el socialismo. O sea, que nosotros siempre vamos a tener la evidencia, pero el fanatismo no se arrodilla ante la evidencia. O sea, no, la evidencia resulta ser absolutamente inocua en frente a las emociones, en frente al populismo. Por eso es que vos tenés todos estos movimientos comunistas, totalitarios, que son muy populistas. Utilizan bien los colores, porque todo es neurociencia, ¿verdad? El rojo, los cánticos, estribillos, recurrir a la cultura primitiva de los países. Los nazis recurrieron a culturas milenarias que se creían que descendían de los arios, qué sé yo, ¿verdad? Eso explotaron muy bien. Acá en América Latina explotan muy bien el tema del indigenismo, explotan muy bien el tema del pobrecito, etc. Entonces, siempre estimulan el lado emotivo, por eso es que son tan fuertes y tan difíciles de vencer, porque una persona que tiene ciertas carestías o que es muy pobre, no tiene tiempo para estar razonando si es que esto es cierto, si es mentira. Basta con que ataque a los sesgos cognitivos, la primera impresión es lo que cuenta, y se queda ya con eso. Bien. Entonces la propaganda es brutal. Entonces siempre van a tener éxito a pesar del fracaso y de la evidencia de su fracaso. Correcto. Nuestros jóvenes están expuestos a esas narrativas que suenan agradable a los oídos, como por ejemplo, cuidemos el planeta, el calentamiento global, claro. Es nuestra responsabilidad revertirlo, libre sexualmente, identidad de género, matrimonio igualitario, y todos esos relatos que cuando uno es joven se siente identificado y representado. Alguien dijo alguna vez, quien a los 20 años no es comunista no tiene corazón, quien a los 40 años es comunista es un estúpido. Sí. Churchill. ¿Churchill fue? Sí. Ok.
¿Cómo protegemos de esta manipulación mental a nuestros jóvenes? ¿Qué papel juegan los medios y las universidades? Bueno, uno de mis principales objetivos, y yo creo que casi con obsesión, es que hace 20 años vengo promoviendo la retórica clásica, ¿verdad? Los griegos estudiaban eso de los 7 años, es el arte de la erística, el arte de poder argumentar y de debatir, ¿verdad? Toda la educación, yo con mi investigación particular, yo me di cuenta de este pequeño detalle, ¿verdad? Desde 1930 en adelante las mallas curriculares fueron sacándose todo lo que tenga que ver con razonamiento, todo lo que tenga que ver con el individuo pensante, ¿verdad? Se cambió por un modelo que se llama agnotológico, es decir, mucha información pero sin capacidad de razonar. En el siglo XX estuvieron de moda los conductistas, ¿verdad? Pavlov, Watson, que tienen el modelo conductista. Es la disciplina, el profesor que no se le puede contradecir y no se permite el razonamiento. Es decir, todos los días trabajar sobre la cabeza de alguien, ¿verdad? El otro lado, que es un extremo que tampoco estoy muy de acuerdo, que es Piaget, que es el constructivismo, sacarle al profesor y que la gente o el alumno vaya descubriendo, que tampoco es lo... O sea, yo soy partidario de un punto intermedio. O sea, se posicionó tanto esa forma de educación, se sacó la retórica, que es el arte de argumentar y enseñarle a pensar al alumno. Aristóteles decía, si eres un maestro, primero enseña a dudar aún de tus propias enseñanzas, porque el objetivo no era que yo te transmita información nomás, sino que te haga pensar. Correcto. Eso ya no existe. Entonces, ese es el principal problema. O sea, tenemos gente muy intelectual, gente con mucha información, pero no puede razonar. Y eso tiene que ver con el modelo educativo, porque hay 3 lugares estratégicos que están tomados o debe ser tomado por el totalitarismo para que tenga éxito su plan. La familia, los medios de prensa y las escuelas. ¿Qué tienen en particular estos 3? Que son formadores de opinión. Okay. Si vos tomás los 3, tomás literalmente una cultura, ¿verdad? Entonces, familia, medios de prensa y educación. Sí, y escuela. Las escuelas, así es. Si tomás los 3, tenés controlado un país. Totalmente. Si vos cargas la malla curricular a tu antojo, diseñás el modelo. Hoy, por ejemplo, antes, por ejemplo, era por resultados. Vos te ibas a la universidad y te decían, no te preguntaban si estudiaste en un colegio público o privado. Te decían, acá tenés el examen, haces si sos guapo. Y si vos haces, bueno, estás adentro, no me importa dónde estudiaste. Hoy, prácticamente se tiene en cuenta todo el proceso, ¿verdad? Si hiciste esto, 80% del proceso, o sea, prácticamente nos están entrenando como se le entrenan a los perros, ¿verdad? Con conductismo, ¿verdad? O sea, que con premio y castigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podés esperar de una sociedad así, ¿verdad? Una sociedad que es obediente, una sociedad que no cuestiona, una sociedad que cree lo primero que ve, cargado de sesgos cognitivos, ¿verdad? Entonces es muy difícil pelear contra eso. Por eso es que yo abogo porque se retorne a la retórica clásica. La retórica clásica que muchas veces se confunde con la oratoria, ¿verdad? No es así. O sea, la retórica es, digamos, la filosofía de la argumentación. O sea, lo que hace es invitarte a cuestionar, a razonar, a poner en tela de juicio tus propias creencias para que puedas, por lo menos, tener un pensamiento crítico, ¿verdad? Correcto, correcto. ¿Qué le dirías a alguien que sospecha que todos estos relatos que están siendo promovidos desde el progresismo colectivista no son más que ideologías pasajeras y que no te asuste porque no representan ninguna amenaza civilizatoria? Bueno, finalmente uno lo que puede decir a veces cae en saco roto, ¿verdad? Sí, a los más jóvenes que están todavía en una etapa de formación, duden, ¿verdad? Porque la duda lleva al pensamiento crítico, ¿verdad? No crean lo que yo digo, no crean lo que dice necesariamente su profesor, estén preparados para debatir, estén preparados para cuestionar las cosas, porque ese es el verdadero camino, ese es el mundo occidental. Así se hizo grande Grecia, ¿verdad? Grecia y el mundo occidental, ¿verdad? Cuestionando, pensando del origen de las cosas, pensar sobre tus propios pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, vos decís, bueno, ¿por qué actúo de esta manera? O sea, vos mismo te cuestionás, ¿verdad? Ese es el sumum del pensamiento. Entonces,
el llamado está a que utilicen bien las redes, utilicen bien Internet. Hoy Internet te da informaciones que ni los reyes más poderosos de la antigüedad no podían llegar, ¿verdad? Entonces hoy está al alcance de personas totalmente comunes como nosotros. Entonces aprovechemos eso, pero también está el otro lado que advertía justamente Aldous Huxley, ¿verdad? En su famoso libro Un Mundo Feliz, decía que la banalización es el camino a la idiotización, ¿verdad? O sea que con tanta información que hay tanta información basura que finalmente te neutraliza. Entonces tenemos que saber navegar. Es como entrar en el mar y tener una brújula, saber lo que queremos, porque hay tanta basura por todas partes que eso otra vez te neutraliza. Es como tirarte literalmente al mar sin brújula. Repetime eso. La banalización es... Sí, la banalización es el camino justamente a la destrucción. Al camino a la destrucción. Sí, a la destrucción, porque esa es una idea, una tesis de Aldous Huxley, ¿verdad? Que en el mundo feliz, ¿verdad? Donde tanta información banal trae justamente una idiotización, ¿verdad? O sea, que te volvés... Perdemos el tiempo leyendo cualquier cosa, demasiada información. La información es como la comida. Vos no podés meter a tu boca todo y pensar que todo es alimento, ¿verdad? Tenés que saber discriminar qué información vas a llevar a tu mente o qué es lo que te va a cultivar, ¿verdad? Qué es lo que te va a preparar para mañana. Eso no quiere decir que de vez en cuando mires alguna historieta, algunas tonterías, porque eso también es parte del ser humano, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos pretender ser absolutamente racionales. Tenemos nuestros instintos, tenemos nuestras emociones. ¿Por qué nos gusta, por ejemplo, ir al cine y ver una película que sabemos que es absolutamente fantasioso, ¿verdad? Porque es un alimento también para nuestras emociones, ¿verdad? ¿Por qué consumimos poesía? ¿Por qué sabiendo que son falsas algunas cosas lo agarramos? Porque necesitamos de la creatividad y de la imaginación, ¿verdad? Todo eso alimenta la creatividad. Correcto. Entonces, todos tienen su justa medida. Es el famoso... la famosa copa de Pitágoras, ¿verdad? Que Pitágoras diseñó una copa en donde si vos cargas de más el vino, se derrama toda la copa, ¿verdad? Tenés que ser mesurado. Hasta cierta línea podés tomar, o como decía Paracelso, que era el padre de la farmacéutica, decía, la dosis hace al veneno. O sea, todo en su justa medida. Si vos sabés manejar eso, lo más probable es que te vaya bien. Ahora, cualquier exceso es malo. Exacto. Ideológicamente hablando, ¿en qué crees? Yo creo en la libertad, ¿verdad? La libertad tiene que tener 3 elementos fundamentales, de lo contrario no puede funcionar. Bien. Que es la vida, obviamente, o sea, la vida, no podés vos decidir sobre la vida de otros, la propiedad privada, bien, ¿verdad? Y la responsabilidad, ¿verdad? Sin estos 3 elementos, la libertad se convierte automáticamente en nada, un libertinaje, o quizás, no sé, una caricatura, pero libertad no es. La libertad es Déjame que te autocontrol. repita. Yo creo en una libertad que se basa en 3 componentes claves. Sí. El respeto a la vida, el La respeto libertad. a la propiedad privada Sí, y la responsabilidad. así mismo. Estos 3 elementos nos permiten disfrutar nuestra libertad. Así mismo. De lo contrario, creemos que somos libres, pero en realidad nuestra conciencia está anulada. Nos reducimos a animales, no tenemos un derrotero, un camino, y finalmente nos reducimos a eso, a simples animales, ¿verdad? Que vence el más fuerte y bueno, si bien eso también está en nuestros instintos, la ley de la fuerza o la falacia ad baculum que le dicen, ¿verdad? Sigue muy presente en nuestro instinto. Hemos logrado de cierta manera controlar eso, ¿verdad? Por lo menos en la civilización occidental hemos avanzado mucho en ese sentido, ¿verdad? Perfecto. Y es lo que yo creo. Hugo, mi libertad termina donde empieza la tuya, mis derechos terminan donde empiezan tus derechos. Así La es. libertad tiene límites. Permíteme curiosear sobre los límites de la libertad. La centro derecha y la derecha extrema proponen un capitalismo liberal, es decir, libertad de mercado, libertad para los individuos. La pregunta es, ¿por qué en sociedades como la nuestra la propuesta liberal es libertad económica,
pero la libertad sexual, por ejemplo, debe estar subordinada a cierto orden moral que está basado en creencias y en cultura religiosa. Sí. Te hago esta pregunta porque quienes están en la vereda de enfrente levantan las banderas y dicen, viste que te mienten, ellos que te proponen libertad no dejan que dos hombres que se aman se casen. Nosotros somos la libertad. Y mucha gente joven considera que efectivamente la libertad que le proponemos nosotros es una libertad limitada. Háblame de esos límites. Bueno, precisamente hay una gran confusión porque la gente toma banderas y lo transforma, ¿verdad? Lo lleva hacia su propio interés y termina siendo un Frankenstein que es difícil de distinguir, ¿verdad? En realidad los principios no admiten compartimientos estancos. ¿Qué quiere decir eso? No puede haber libertad económica y no haber libertad cultural o viceversa, ¿verdad? Lo que pasa es a lo que le llaman libertad cultural es un libertinaje cultural, ¿verdad? Te hablaba de que el elemento principal de la libertad es la responsabilidad, ¿verdad? Si nosotros anulamos nuestras responsabilidades, literalmente caemos en un libertinaje. Por eso es que promueven tanto la libertad que le dicen, entre comillas, que en realidad es un libertinaje sexual. Por eso es que en el famoso libro de Engels, que habla del origen del Estado, la propiedad privada y la familia, habla de lo que Katia González llamó como poliamor, ¿verdad? Que el poliamor es mucho más profundo de lo que se cree. El poliamor no es que vos tenés 3, 4 parejas independientemente a tu matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Que siempre existió por todas partes, ¿verdad? Sino que se habla de que institucionalmente vos puedas tener 3, 4, 5 esposas. Okay. O sea, jurídicamente. Correcto. Ese es el poliamor que viene de culturas más primitivas, ¿verdad? Lo que la civilización occidental nos trajo es precisamente la familia, ¿verdad? Como núcleo. Eso no quiere decir que vos, que también se confunden, te dice que vos sos pro familia, no, vos sos un hipócrita porque vos tenés 3 novias o porque vos lo que sea, ¿verdad? Esa no es la discusión. La discusión de ser pro familia es de que existen 2 instituciones que forman al individuo o que pueden formar al individuo, la familia o el Estado. Bien. Si yo estoy de acuerdo que la familia, el papá y mamá sea quien forma al hijo, soy pro familia. Pero si es que estoy de acuerdo que el Estado es el que tenga la patria potestad, entonces soy pro Estado, ¿verdad? Entonces esa es la discusión. No es que ser pro familia es ser como Ned Flanders de los Simpsons, ¿verdad? Todo perfecto, ¿verdad? Entonces meten mucha confusión y asimilan o tratan de asimilar la libertad con el libertinaje. Y te dicen, bueno, yo quiero un capitalismo de Estado, o sea, un capitalismo liberal, todo que sea libre mercado, pero también quiero una libertad sexual, ¿verdad? Y es ahí donde hay un contrasentido. Entonces, los principios como la libertad no admiten compartimientos estancos. Si estamos hablando de libre mercado, estamos hablando también de instituciones que sean a favor de la libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que vos seas responsable de tus actos, que vos puedas decidir siempre que solamente te involucre a vos y no a terceros. Por ejemplo, lo que le llaman matrimonio homosexual. ¿Por qué no se permite eso? Porque después de eso viene el supuesto derecho a adoptar. Pero el derecho a ser adoptado es el niño, no de esa pareja, porque literalmente se le reduce al niño a objeto de derecho cuando es un sujeto de derecho. Es decir, se lo convierte en una mascota. Okay. Él no elige esas 2 personas, ¿verdad? Y ahí comienza a tergiversarse todo lo que es el derecho occidental. O sea, hay muchas trampas, hay mucha confusión, hay muchos debates, mucha retórica interesada, ¿verdad? Entonces las distorsiones están al orden del día y solamente analizando fríamente uno puede detectar, porque si vos, fíjate, la gente lo puede googlear, ¿verdad? El símbolo del socialismo fabiano, ¿cuál es? Es un lobo disfrazado de cordero. Ese fue su primer símbolo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que se van a meter en todas las instituciones disfrazados, ¿verdad? Van a disfrazar sus intenciones hasta que sea demasiado tarde. Y eso es tal cual hasta ahora, ¿verdad? Perfecto, qué interesante tema, la importancia del marco moral para poder definir nuestra cultura y cómo funciona eso como un cemento cultural que no permite que la sociedad se desintegre. Así es. Es un tema profundo y apasionante.
Te hago una pregunta. Respondeme esta pregunta luego de la pausa. ¿Cómo no? El filósofo español Raimundo Pánecker Ok. dijo: veo el rostro de Dios cuando veo un amanecer, cuando veo un atardecer o cuando veo a una mujer o el rostro de un niño. Pero en la tecnología no veo ningún rasgo ni de Dios ni de espiritualidad. Raimundo Pánecker, yo te quiero consultar si vos crees que este mundo actual de tecnología y de inteligencia artificial y el mundo que viene es un mundo post-humanismo y post-espiritualidad. ¿Cómo no? Respóndeme luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme, quiero darles un consejo, una recomendación del Banco GNB. ¿Estás pensando en equipar tu auto? ¿Estás pensando en viajar o renovar tu sala? En el Banco GNB tenés una oportunidad sin filtros. Préstamos personales con cuotas claras desde solo 28.000 guaraníes por millón, sin costos extras. Además, con tu préstamo sumás cupones para participar del sorteo de 2 Suzuki Front 0 kilómetros. Solicita ya tu préstamo al 021-617-6800. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa y esta súper interesantísima conversación con el doctor Hugo Nelson Vera. ¿Querés decirle sí a tus sueños? En Banco GNB hablamos claro. Tu préstamo oportunidad sin filtros, con cuotas claras desde 28.000 guaraníes por millón, sin costos extra. Además, con tu préstamo sumás cupones para participar del sorteo de 2 Suzuki Front 0 kilómetros. Solicitalo al 021-617-6800. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Hugo, te dejaba la pregunta. ¿Es este tiempo y el tiempo que viene un tiempo con menos humanismo y espiritualidad? Esto que hoy estamos viviendo ya se probó en todo el siglo XX, que es el nihilismo. El nihilismo Correcto. es restarle la espiritualidad al ser humano para volverlo como un autómata, ¿verdad? Para poder cargarle de ideología, una nueva ideología, como decía Augusto Comte, una nueva sociedad brillante, por la ciencia es el nuevo camino, creó el positivismo, ¿verdad? La ciencia todo lo puede, ¿verdad? Ya nada más se va a inventar. Son las mismas cosas que vienen repitiéndose una y otra vez, como el propio mito de Sísifo, ¿verdad? Correcto. Venimos siempre. Se cae. Entonces se va a caer otra vez. Y ahora lo que está pasando con la inteligencia artificial, con el transhumanismo, que creemos que vamos a llegar al grado de conciencia con las computadoras, que le va a igualar y le va a superar al ser humano, todo es otra vez un juego peligroso, ¿verdad? Finalmente no sabemos ni qué es la inteligencia artificial y que nos puede terminar devorando, así tipo las películas las distópicas, ¿verdad? Como Terminator y otras tantas, que puede ocurrir. Matrix, que finalmente nosotros estamos jugando con cosas que no entendemos, ¿verdad? Cuando hablamos de la naturaleza. Quizás podemos entender limitadamente algunas cosas, pero nunca el universo. ¿Quién sos? Bueno, una persona que es muy curiosa, desde muy chiquitito siempre fui muy curioso, me considero una persona que constantemente está aprendiendo y que quiere compartir lo poco que sabe o lo poco que descubre, porque soy una persona que soy un poco introvertido muchas veces, a pesar de que muchos dicen, bueno, como si vos estás en la tele, como si vos estás enseñando todo el día, siempre estás rodeado de personas, pero quizás es porque de alguna manera
hay un refrán que dice que la necesidad es la madre de toda la ciencia. Yo me siento muy solo muchas veces porque necesito encerrarme en mi mundo para poder analizar, y eso hace que me aleje muchas veces muchas personas. Yo no soy muy sociable, yo no tomo bebida alcohólica, donde me voy me echan a patada, entonces no soy muy bienvenido muchas veces en el mundo social, ¿verdad? Pero quizás por mi personalidad es así, ¿verdad? Pero finalmente me ayudó también a fortalecerme en ese sentido, porque tengo muchos miedos, especialmente cuando pienso en mis hijos, pienso en mi país, pienso en la humanidad, conociendo a tanta gente loca que hay en el mundo, que se disfraza muy bien, con buenas intenciones, que no tienen problema en eliminar, esterilizar a gente, a poblaciones enteras, a tirarte una bomba y liquidar todo porque no te gusta o porque no le gusta. Está minado de ese tipo de gente el mundo. Right. Y eso es lo que yo quiero combatir finalmente. Por eso hago lo que hago, ¿verdad? Nombres de papá y de mamá. Buenaventura Vera y Leonarda Ojeda. ¿Qué valores te enseñaron Buenaventura y Leonarda? Leonarda, mi mamá murió cuando yo tenía 2 años, de modo que fui criado literalmente por mi papá, ¿verdad? Lo que mi padre me enseñó es el trabajo, ¿verdad? Porque él era una persona que no terminó la secundaria, siempre su principal motor era el trabajo, o sea, trabajar, mantenernos, somos 8 hermanos, todos terminamos estudiando, lo respeto mucho. Él falleció en el 2020, ¿verdad? Pero me dejó un legado precisamente de que siempre hay que pelear, o sea, cuando parece que todo está perdido, siempre hay algo que pareciera ser que te impulsa, ¿verdad? Que es la eterna búsqueda por lo que uno cree, ¿verdad? ¿Existe vida más allá de este plano terrenal? Yo creo que sí, yo creo totalmente en la trascendencia, ¿verdad? Yo creo que la materia, y hoy incluso los últimos premios Nobel en física o mecánica cuántica prácticamente tienen demostrado eso, algo que decíamos que nunca podíamos demostrar, hoy se está teorizando sobre eso, ¿verdad? ¿Existe Dios? Sí. ¿Existe Dios? Existe Dios, aunque no lo comprendamos, aunque no sepamos explicar. Quizás esa imagen que nos viene de un señor barbudo, esa es una imagen occidental, ese es Zeus, sí, ¿verdad? Realmente es Zeus, ¿verdad? Pero no sabemos cómo es, pero sí sentimos la presencia. Yo particularmente lo siento, o quizás me engaña la mente, no sé, pero yo estoy seguro que sí existe Dios. ¿Cuál es tu palabra favorita? Para conocer el liberalismo o la libertad hay que saber observar la naturaleza, ¿verdad? ¿Cuál es una frase, no una palabra. ¿Cuál es la palabra que más odias? No puedo. No puedo. No puedo, o sea, me molesta. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Que lloré muy amargamente fue cuando murió mi papá en el 2020, ¿verdad? Incluso cuando él murió recién no lloré, pero cuando sentí ya el vacío sí, ya me desmoroné, ¿verdad? ¿Qué libro está hoy en tu mesita de luz? ¿Lo estás leyendo ahora? Mitología griega, porque estoy preparando un curso sobre ciencias políticas desde la visión de la mitología griega. Ahora estoy leyendo desde el comienzo nuevamente, es una enciclopedia de océano, muy buena, por cierto. Hugo, placenterazo conversar contigo, se hace muy corto el tiempo. Muchísimas disfrutando gracias. Las conversaciones. Nuevamente, gracias. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y para mí es un honor poder compartir. Igualmente, que se repita. Por favor. Gracias, Hugo. Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes. Buenas noches.